tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Iniciamos la semana con toda la información cultural, una hora que no pueden perderse porque tenemos personajes, artes plásticas, música, tenemos ecos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, varios contenidos que vamos a seguir compartiendo con ustedes de este importantísimo encuentro librero, entre otras cosas que hemos preparado para ustedes. ¿Qué tal, Rafael García Villegas? Qué gusto estar contigo en esta conducción para compartirles a nuestro público los reportajes, las entrevistas, y también muchas gracias a los compañeros y compañeras que están allá en cabina, encabezados por nuestro productor, el señor Sergio Camú, haciendo un gran esfuerzo para llevar la transmisión en vivo. ¿Cómo está, Rafa? Muy contento de saludarte, arrancando la semana, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lenguas de cine mexicana. Y como bien refieres, mucha información. De hecho, arrancamos con una celebración. Este mes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura celebra 75 años de historia en reconocimiento de los colaboradores que han formado parte del organismo. Se llevó a cabo un acto simbólico hoy en la tarde y a manera de celebración. El próximo año se van a ofrecer actividades conmemorativas. Por lo pronto, ¿qué les parece si hacemos un breve recorrido por la historia de esta emblemática institución de la cultura de nuestro país? El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura está de fiesta. El próximo 31 de diciembre se cumplirán 75 años de su creación. El organismo fue en sus inicios una dependencia de la Secretaría de Educación Pública, que veía en la cultura un factor fundamental en la construcción del México posrevolucionario. Desde entonces, el INVAL ha tenido como misión estimular la producción artística, promover la difusión de las artes y organizar la educación artística en todo el territorio nacional. El instituto surge precisamente en esta búsqueda de que sea esta diversidad cultural mexicana, artística, reconocida internacionalmente, la que configure también parte del patrimonio de todos los mexicanos, del pueblo de México. El instituto nace recogiendo entonces muchas iniciativas como el taller de la gráfica popular, en su momento las escuelas de arte al aire libre, las escuelas de pintura que se crean también en la posrevolución. Muchos de los esfuerzos que se habían hecho alrededor del teatro Guiñol, de las misiones culturales y muchos otros elementos que hicieron de México un país profundamente artístico. En la actualidad, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura cuenta con una red de 18 museos y recintos expositivos, 12 centros de educación artística, 4 centros de investigación, documentación e información de carácter nacional, así como la adscripción de importantes instituciones de enseñanza como el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Arte Teatral. El INVAL es también responsable de los grupos artísticos de mayor prestigio en el país, como la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes. El instituto está llegando a estos 75 años con un fuerte impulso en una perspectiva de inclusión, diversidad e igualdad. Nos importa mucho el fortalecimiento de la presencia de las mujeres y su posibilidad de tener una mucho mayor proyección. También abrimos una línea de inclusión que tiene que ver con una capacidad de respuesta del instituto hacia las posibilidades de disfrute del arte de las personas que viven con discapacidad. Y hemos estado reformulando todos nuestros trabajos para que podamos ser capaces de hacer participar en la vida cultural como un derecho también a las personas que tienen alguna discapacidad. Esta tarde el INVAL realizó una ceremonia simbólica para reconocer y agradecer sus años de servicio a las personas con mayor antigüedad dentro del instituto, ya sea en puestos administrativos o como integrantes de agrupaciones artísticas. Los festejos por los 75 años del organismo cultural continuarán en los primeros meses del próximo año. Vamos a hacer una reflexión de cuál es el estado que guarda el patrimonio artístico, cuál es el que guarda la educación artística y la investigación y cuál es el que guarda la creación contemporánea. Entonces son 3 foros importantes que vamos a realizar en el 2022 para sintetizar pensamiento, colaboración y sobre todo perspectivas. Creo que estamos en un momento obligado de hacerlo
no solo por los 75 años, sino por la reformulación que significa hoy en día el tránsito por esta pandemia. Para Noticias 22, César H. Meléndez. En el contexto de los 100 años del natalicio del artista plástico Pedro Coronel, el Museo del Palacio de Bellas Artes presenta una exposición con cerca de 40 obras. Vamos a hacer un recorrido por esta muestra que va a estar abierta hasta febrero de 2022. El Museo del Palacio de Bellas Artes cierra el año con una exposición dedicada a uno de los grandes exponentes del arte abstracto en México, Pedro Coronel, maestro de la síntesis y el color, nacido hace un siglo. Esta exposición marca esta relación que ha tenido desde el año de 1960 el Museo del Palacio de Bellas Artes, cuando Pedro Coronel tuvo su primera exhibición, y marca sobre todo el homenaje a uno de los grandes artistas y talentos mexicanos del siglo XX. La exposición Pedro Coronel, 100 años, una ruta infinita, está conformada por más de 40 pinturas y una escultura. Se trata de la cuarta gran muestra del artista zacatecano en Bellas Artes. La primera fue en 1960 y la última en 1981. En aquella ocasión, no expuso su obra sino su colección de arte universal bajo el título de El universo de Pedro Coronel. Y esta exposición lo que marca, a partir de las 43 obras que aparecen en lo que es el espacio de la zona de murales del Museo del Palacio de Bellas Artes, un recorrido pictórico de Pedro Coronel, en donde desde estos inicios de los años 40 hasta su fallecimiento. La muestra está dividida en 4 núcleos temáticos que dan cuenta de su lenguaje pictórico, un ir y venir entre la figuración y la abstracción. Es un artista que desarrolló su obra pictórica ambas vetas paralelamente, ¿no? Continuamente hacia figuración abstracta y abstracción, e incluso abstracción muy radical. Algo que caracteriza mucho a mi padre es el color, el manejo del color, ¿no? Entonces van a ver cómo juega con el color, a veces así en una gama cromática o a veces contrastando colores disímbolos, pero que en la unidad del cuadro sí tienen un porqué y un cómo. Entonces está la obra temprana, que todavía es una amalgama de muchas influencias, porque él se está formando. Entonces hay obras que están más cercanas a su formación académica en México, en la Esmeralda, en el taller de talla directa, entonces son más enraizadas a la Escuela Mexicana de Pintura o algunos de sus maestros como los contemporáneos. Luego ya vienen fuera de la obra temprana, ya empieza en la segunda sala a conformarse su estilo característico, que es el dentro de la abstracción figurativa. La tercera sala es más bien la abstracción radical y la última sala es su obra final a modo simbólico. En la última sala se abordan otras facetas del artista, desde su relación con Rufino Tamayo hasta los textos, y no pocos, que la crítica le ha dedicado. El título de la muestra viene de una frase de Coronel en alusión a Tamayo. La exposición se llama Una ruta infinita porque Coronel dijo: Tamayo nos abrió a los jóvenes de México una puerta de escape hacia una ruta infinita, ¿no? Entonces, él reconocía tanto el legado de los muralistas y reconocía que era un legado muy importante el de la Escuela Mexicana, como mismo reconocía la necesidad de los jóvenes de abrirse hacia nuevos horizontes. La exposición Pedro Coronel, 100 años, una ruta infinita, estará abierta al público hasta el mes de febrero en las salas del segundo piso del Palacio de Bellas Artes. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y como les informamos, en su momento se llevó a cabo el concurso de composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2021, y a continuación los invitamos a conocer un poco más sobre la obra ganadora. Con la pieza Masoyeme, la compositora sonorense Nubia Melina Jaime Don Juan obtuvo el galardón del concurso de composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2021. Integrante de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Nubia ha estado influida por los elementos tradicionales de su estado, pero también por la vocación familiar obtenida de su padre, el trovador popular Pancho Jaime. La pieza es una combinación de 2 ritmos y se inspira primeramente en la danza del venado. Esos motivos rítmicos siempre están presentes en la obra desde que inicia, ¿no?
Entonces, también trae sus tenábaris, que son los capullos de mariposa, en los pies, los tobillos, pantorrillas. Trae un cinturón que se llama grihutiam, que son pezuñas de venado. Y los pascolas, a su vez, que son los que acompañan esa danza, pues traen unos cascabeles, traen un cistro, que es como una sonajita de corcholatas o fichas de latón, más bien, ¿no? La versatilidad musical de la compositora la ha llevado a componer ópera para niños, música para teatro y composiciones destinadas a diversos instrumentos. Recuerda la motivación que el compositor Arturo Márquez le brindó cuando tuvo oportunidad de asistir a un curso que impartió. En la sonoridad de Masoyeme integra un género popular. Esos elementos son los que pues engloban esta obra que se llama Masoyeme, que está fusionada más con el danzón como género popular, que es otro de mis ritmos preferidos desde siempre, desde que era niña. Yo escuchaba el danzón con mis abuelos, con mis papás, lo escuchaba y me gustaba el ritmo, me gustaba ese sabor que tenía tan específico. La compositora señala que la pieza le estuvo rondando en la cabeza durante algún tiempo. Posteriormente, se dedicó a escribirla durante un mes, de tal suerte que la tenía lista para cuando abrió la convocatoria. Desde un principio, desde que decidí hacer esa obra, yo creo que ya estaba en mi cabeza desde ese tiempo, pero a lo mejor no había encontrado la manera de la orquestación o de la misma forma que iba a llevar. Bueno, está en una forma sonata, ¿no? La obra es una forma sonata. Y a lo mejor no había yo comprendido cómo lo iba a hacer, entonces hasta que entendí cómo, pues ya fue que lo hice, ¿no? Pero siempre supe que iba a poner los instrumentos, por así decirlo, autóctonos, pues, de esta región, porque finalmente está dedicada a la música yaqui, bueno, al venado, pues, ¿no? Masoyeme significa danza del venado. Masoyeme fue una de las 65 partituras participantes. El jurado estuvo compuesto por el maestro Arturo Márquez y los compositores María Granillo y Rodrigo Sierra Moncayo. La pieza fue presentada en un concierto en la sede del Centro Cultural Roberto Cantoral, que organiza el concurso, en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Les informamos que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por un consenso en 2022 que será el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Esta iniciativa, además de valorar todas aquellas ramas del conocimiento humano que proporcionan los medios para afrontar desafíos como, por ejemplo, el acceso universal a la alimentación, se va a enfocar en temas básicos identificados como prioritarios por la UNESCO y las Naciones Unidas en el Programa para la Agenda 2030. El Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible se va a inaugurar de forma oficial con una conferencia el 30 de junio y hasta el 1 de julio de 2022 se va a prolongar. Esto será en la sede de la UNESCO en París. Vamos a la pausa con esta información. Comenzaron las actividades de la 6ª edición del Festival Quórum Morelia. El reporte completo lo tiene Julio López allá en la capital michoacana. Julio, adelante. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Soy Julio López y nos encontramos en la ciudad de Michoacán en una edición más del Festival Quórum, que, como ya se los había comentado, se caracteriza por presentar películas con perspectiva de género. Este encuentro cinematográfico acaba de iniciar, pero ya le entregaron reconocimiento a la película Nudo Mixteco, ópera prima de la directora Ángeles Cruz. Ella no pudo venir, pero dos de las actrices que participan en este largometraje recibieron este galardón, acompañadas de la productora Lucía Carreras. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con ellas. Por primera ocasión, el festival entregó el Premio Quórum Morelia 2021, que concedió a la película Nudo Mixteco de la directora Ángeles Cruz, en reconocimiento a su visión audaz, propositiva y sensible. Logramos tener una premiere en Miami que fue muy bonita y después empezó como, ¿sabes? Así como una bola de nieve, ¿no? Fue a San Francisco, fue a no sé dónde, empezó a ganar premios, estuvo en Rotterdam, que eso fue pues un impulso importante porque Rotterdam hizo
un festival fragmentado, y estuvimos en Rotterdam, en la versión de verano de Rotterdam. Y al día de hoy la película tiene 15 premios con el que acabamos de recibir. Nudo Mixteco aborda 3 historias que convergen en la fiesta patronal de un pequeño pueblo de Oaxaca. Una de ellas gira en torno al abuso infantil y la violencia contra la mujer. Otra aborda el tema de las mujeres que rehacen su vida ante la ausencia de sus esposos. Y la última muestra el reencuentro amoroso entre 2 mujeres indígenas. Es justo esta historia la que cobra relevancia, pues en el cine mexicano el tema, bajo estas circunstancias, ha sido muy poco retratado. Yo me siento muy afortunada de poder interpretar una historia así porque, como bien dices, es lamentable que no se quiera ver, es real, o sea, no se quiere ver. Y me parece que esta película es un cine muy valiente, un discurso muy valiente y oportuno de Ángeles Cruz, de poder poner estas historias sobre la mesa e invitar a la reflexión de las mismas. Es claro que la proyección de Nudo Mixteco se convierte en un acto de activismo en un festival como Quórum, que se caracteriza por ser un espacio de apertura, empatía y resistencia. Para mí, Nudo Mixteco es la oportunidad de poder visibilizar que todas estamos dentro de la misma olla, que no importa desde dónde vengamos, desde nuestro núcleo social o económico, tenemos diversidad. Así seas una mujer cisgénero, heterosexual, casada, con hijos, hay un punto de diversidad en ti porque eres único y diferente. Prácticamente el camino por festivales de Nudo Mixteco está concluyendo y ya se prepara su estreno en cartelera comercial. Este año la selección oficial de cortometraje en competencia está conformada por 9 trabajos. Uno de ellos es La Espera y aquí les cuento de qué se trata. La Espera es una película filmada en la comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna, que gira en torno a la relación afectiva de 2 mujeres que habitan en esta comunidad. Suegra y nuera se han encontrado en sus soledades. Me lleva como un poco también como las experiencias que yo he visto de cerca, ¿no? En mi comunidad a lo largo pues, de los años, como lo que surge a partir de la migración y como estas mujeres, ¿no? Que se quedan, pero de repente se quedan, ¿no? Como en este estatus de esposa, aunque pues el esposo a veces ya ni regresa. La historia se aleja del morbo y se adentra a la humanidad de estas personas. Todos tienen derecho a ser felices, a rehacer su vida, aunque eso signifique ser blanco de críticas, amenazas o señalamientos. Un poco sí me inspiré en una pareja de chicas de la comunidad también, ¿no? Que de hecho tienen un puesto de tacos, ¿no? Entonces es a lo que me refiero, ¿no? Como no es como tan homofóbica la comunidad, pero tampoco es tan abierto, ¿no? Que se hable así, ¿no? Entonces como que un poco también quise hablar de esto. El trabajo de las actrices Elizabeth Medina Valentín y Alondra Manuel Piñón es impecable. No tienen formación actoral, pero dominan su entorno y por eso se desenvuelven con soltura. Además, la directora difícilmente iba a encontrar intérpretes profesionales que además dominaran la lengua purépecha. Además se creó como un ambiente como muy chido, ¿no? Que al final se sintió como un trabajo realizado entre familia y amigos, ¿no? Porque pues de alguna manera también en mi comunidad mis papás, mis hermanas me ayudaron a gestionar cosas, ¿no? Allá. La Espera se llevó el premio a Mejor Guión de Cortometraje Michoacano en 2018 en el Festival Internacional de Cine de Morelia y 3 años después obtuvo una mención especial en este mismo encuentro cinematográfico. Tal vez estas historias no sean las que atraen los grandes reflectores, pero todas estas películas son historias extraordinarias. Les recuerdo que nosotros estaremos aquí en Morelia, Michoacán, reportando todas las actividades de la 6ª edición del Festival Quórum. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar con más información de Julio López, de lo que está ocurriendo por allá. Mañana vamos a tener más de cine en esos territorios. Y por lo pronto les comentamos lo que está ocurriendo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que recientemente abrió sus puertas a Xalpioli. Es una propuesta que no pretende ser un museo, algo estático, sino un centro para la interpretación de la historia
que, como sabemos, ha quedado asentada en aquel espacio tan significativo, tan importante de el centro de nuestro país. Bueno, pues nada menos, a lo largo del año hemos ido recorriendo la caída de México Tenochtitlán. Esta fue la segunda ciudad que cae, la segunda parte del territorio que cae después del centro propiamente de México, el centro de los mexicas. Después sería la segunda ciudad en caer y con ello pues la debacle del Imperio Mexica frente a los españoles. Esto es parte de la historia solamente de Tlatelolco. Hay muchas otras cosas que han ocurrido, manifestaciones, en fin, ya en tiempos contemporáneos en el siglo XX. Vamos a conocer parte de lo que se va a estar tratando en este llamado Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el espacio Xaltioli. Tlatelolco ha persistido en el tiempo como un lugar donde descansan numerosos recuerdos de nuestra historia. En 1521 se convirtió en el bastión de resistencia tras el avance militar de los españoles en el último periodo de la conquista de México. Este lugar al norte de la ciudad capitalina también quedó marcado por el movimiento estudiantil de 1968 y posteriormente por el terremoto de 1985. Su valor histórico ahora permite abrir el diálogo para hacer una reflexión sobre el pasado de México, su riqueza y la memoria social a través del arte de los pueblos originarios. Por ello, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco inaugura Xaltiloli, Memorias, Artes, Resistencias. Es un proyecto que nace de cuestionarnos nuestra historia en Tlatelolco, ¿no? Lo que se dice como historia oficial, pero también la otra parte del trabajo que ha estado haciendo el Centro Cultural Universitario Tlatelolco hace años, cuestionarnos el pasado indígena desde el arte, ¿no? Y el presente, que no sabemos luego cómo llamar, si es presente indígena, si es pueblo originario, o sencillamente si es nuestro presente, y nuestro presente diverso, ¿no? Este proyecto se direcciona en dos ejes rectores. Por un lado, la historia local y los diferentes rostros de Tlatelolco, y por el otro, el arte indígena en sus múltiples formas. Xaltiloli se presenta como un centro de interpretación que no establece una manera determinada de mirar la historia, sino abre la posibilidad de cuestionar el pasado. Lo que pretendemos es decir, aquí está la información, ¿qué construyes tú con ella? ¿No? Tenemos estos datos, esto es contrario a este otro argumento, este dato no lo conocías tal vez, o este dato, pues de repente en la narración oficial no ha sido tan tomado en cuenta. Aquí lo tienes, nosotros te proponemos una lectura, te proponemos varias lecturas y tú puedes hacer las que quieras. El público podrá encontrar más de 15,000 piezas del Fondo Universitario de Arte Indígena Antiguo, así como recursos digitales, táctiles, sonoros y lúdicos distribuidos en 2 niveles. En su núcleo se exhibe una maqueta a gran escala que representa 5 momentos clave en la historia de Tlatelolco. En la parte superior tenemos una propuesta de zapateras negras, una propuesta de un artista que se llama Francisco Guaroco sobre Cherán, ¿no? El movimiento de Cherán, y una reflexión de un colectivo de artistas de Yucatán que nos habla sobre el Tren Maya, ¿no? Sobre el discurso de la innovación tecnológica que implicó el tren en el siglo XIX y lo que hoy se plantea así en el siglo XXI sobre los beneficios, entre comillas, del Tren Maya, ¿no? Desde la mirada de este colectivo de artistas. Xaltiloli, Memorias, Artes, Resistencias, se integra al programa México 500, con el cual la máxima casa de estudios hace memoria del periodo de conquista. Este centro de interpretación ya está abierto al público en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Ya desde la semana pasada veníamos platicando de una serie de actividades en torno al centenario del natalicio del gran Héctor Javier, uno de los personajes más destacados y emblemáticos del dibujo en nuestro país, de la generación de la ruptura, y en memoria del artista mexicano. De hecho, habrá una exposición que ya visitaremos en próximos días, pero el Museo Nacional de Arte del IMBAL ofreció un conversatorio en redes sociales para celebrar su memoria y su legado. Aquí el resumen. En el centenario de su natalicio, y como preámbulo a la exposición Señales de Vida que inaugurará el Museo Nacional de Arte, el dibujante Héctor Javier fue recordado con un conversatorio en línea. Luis Ríos Caso destacó el particular estilo de creación del tuxpeño, nacido en 1921. Héctor Javier optó por un verismo contundente que admitió
diversas intenciones descriptivas en sus temas preferidos: retratos, bestiarios, figura humana, la imagen única privilegiada en los retratos, también la imagen secuenciada y el movimiento. Su rango descriptivo iba desde el registro meticuloso de detalles hasta las síntesis asombrosas que recogen lo esencial de un modelo, es decir, en unas cuantas líneas, aquello que es necesario y suficiente para reconocerlo. La periodista Angélica Belleira rememoró el libro Héctor Javier, El trazo de la línea y los silencios, que junto con la hija del dibujante, David Javier, realizó y que sumó el trabajo del editor Alberto Tobalín. En el volumen se recupera material del artista, pero también es una lente de múltiples ángulos sobre su vida y obra, a partir de amigos, artistas y críticos. Pilar Rioja. Héctor Javier fue un artista de profundidades, celoso de su arte, calentaba toreando. Gilberto Aceves Navarro. Héctor Javier tenía cierto humor perverso. Felipe Ehrenberg. Héctor Javier tal vez no supo ser un artista cortesano. María Luisa Mendoza. En Héctor Javier no solo era el trazo, sino también la carne, el espíritu, el coraje, la ira, el dolor, la ternura. Marco Antonio Campos. Héctor Javier fue un espíritu marino y vagabundo. El conversatorio cerró con la participación de la gestora cultural y compañera de vida de Héctor Javier, Miriam Kaiser, quien refrendó el compromiso del artista al señalar que el 95% de su obra estuvo enfocada al dibujo. Privilegiar el dibujo, hablar sobre la importancia del dibujo, hablar de un artista que lo que hizo fue ponerse unos retos de veras muy interesantes, porque el lápiz lo dejó casi, por decirlo de una manera, el día que conoció la punta de plata, que conoció las acuarelas chinas y japonesas, la técnica del sumie. Héctor Javier no usó el dibujo como medio, sino como fin, que eso es lo importante y eso es el punto que quisiéramos resaltar en esta exposición y la otra que se está exhibiendo allá en la ciudad de Culiacán. Noticias 22, Víctor Gaspar. Un artista al que hay que volver, la verdad es que lo hemos tenido muy olvidado a Héctor Javier. Efectivamente, un gran artista del trazo, de la línea, en lo cual se formó profundamente. Qué bueno que lo tengamos presente. Y fíjense que bueno, inicia la semana y con ella también Debate 22 a las 9 de la noche. Hoy tenemos a Javier Aranda Luna, que va a recibir al periodista Gerardo Arreola, que nos va a hablar sobre el libro Cuba, el futuro del debate, una publicación que analiza la intensa discusión sobre el rumbo que debe tomar este país. No se lo pierdan al término de Noticias 22. Regresamos en un instante. Ayer concluyeron las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El equipo de Noticias 22 estuvo presente hasta el último día de este encuentro literario editorial. La información la tiene nuestro compañero Alberto Aranda. Adelante, Alberto, te escuchamos. Muy buenas noches, pues efectivamente la Feria Internacional del Libro de Guadalajara concluyó el pasado domingo. Aquí les vamos a presentar un muy breve resumen de algunas de las actividades que ocurrieron. Vamos a comenzar con el balance que presentaron las autoridades de la feria. En esta 35ª edición acudieron 205,000 personas a la exposición, 35,000 a la sede de Phil Niños. 8,300 personas disfrutaron de los musicales en el Foro Phil, 2,400 a las conferencias y 1,200 asistentes en los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. En total, más de 250,000 personas. Lo que nos arroja para esta feria un total de 251,900 asistentes que reafirman el agrado con el que los lectores hemos recibido el egreso presencial de la feria. Sí, distantes de los cerca de 850,000 que ya nos estaban visitando en años anteriores a la pandemia,
pero una cantidad muy importante que permitió un extraordinario flujo y manejo. Esta conferencia de prensa es también un ejercicio de transparencia. Les informo que la edición 2021 de la FIL en esta ocasión tuvo un costo de 105.900.403. Lo hago en comparación al costo que ya venía teniendo esta feria de más de 140 millones de pesos en la última presencial. Sí, hicimos ajustes. Este año el egreso será de 105.900.403 pesos, mientras que habrá un ingreso de 87.021.487. Sí, efectivamente contrasta con el ingreso de más de 140 millones que veníamos teniendo en esta feria. Sí, si comparan las cifras del egreso, 105 frente a 87, este año sí salimos con un déficit no menor en esta feria, cerca de 18 millones, pero que estamos confiados en que dicho déficit podrá ser abatido, amortizado con el flujo del siguiente año. Los eventos virtuales alcanzaron más de 18 millones de personas en 30 países, lo que confirma que la difusión de la feria a través de las redes será permanente. Si tuviera que resumir en una palabra esta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sin lugar a dudas esa palabra sería alegría. Alegría del reencuentro, de volvernos a ver, de adivinar las sonrisas detrás del cubrebocas. Alegría por descubrir que también podemos sonreír con los ojos y reconocer a las personas que nos sonríen. Alegría de reunirnos una vez más para celebrar la gran fiesta del libro y la lectura. Y en la ceremonia del intercambio de estafeta, los representantes de Perú y Sharjah, el país invitado para el 2022, intercambiaron regalos a manera de símbolo de muy buena voluntad. Vamos a ver lo que ocurrió. Hoy, con entusiasmo, reiniciamos las labores para recibirlos en el 2022. Tenemos una gran expectativa por la participación de Sharjah en nuestra feria, pues sabemos del trabajo innovador en la promoción del libro, la lectura y la vigorosa industria editorial que le han posicionado como uno de los más luminosos foros del paisaje intelectual de Asia y el norte de África. Sharjah tiene la satisfacción de llevar a cabo año con año la feria más importante del libro en el mundo árabe. Y continuando con la información, el caricaturista Antonio Helguera, Tony, fue recordado en un homenaje por sus compañeros y amigos. Vamos a escuchar. Me hubiera gustado ser más amigo de Toño, y comentaba ahora con Alma, quien acabo de conocer, que no fue así, al mismo tiempo tampoco soy caricaturista político, soy creo el único que no lo es de este panel, o no está, yo soy historietista, pero sin embargo lo conocí hace muchos años. El Fisgón dio un taller del cual también somos egresados Rocha y Patricio. Lo conocí originalmente como compañero, entro a la misma escuela, entro al salón y pues él es un compañero. Luego nos vamos amigueando, con el tiempo dibujamos los dos, nos gusta dibujar, aunque como dice Bef, él era medio huevón para dibujar. Pero eso nos va pues volviendo un tema recurrente entre nosotros. Y pues nos volvemos los mejores amigos. O sea, si tengo que hablar de mi mejor amigo de la primaria, pues será Tony. Sus colaboraciones en medios como El Chamuco, La Jornada y Proceso, las reuniones que hacía en su casa y que después se convertían en largas comidas, fueron parte de los recuerdos que compartieron los participantes en el homenaje. La última en tomar la palabra fue Alma Muñoz. Como 2 semanas antes de que falleciera, algo que por supuesto no nos esperábamos, entró un día a la casa con un montón de cuadros.
y me dijo, estos cuadros reflejan el cariño que muchos de mis amigos me tienen y que yo no sabía, ¿no? Los colgó, son unos cuadros que le hicieron algunos de sus grandes amigos, el Fisgón, Ríos, Hernández y tú, Pato. Y son unos cuadros inmensos que le hicieron en ocasión de su cumpleaños en 1997. Y lo que él decía es que desde entonces se iba a dedicar a recopilar cada uno de los cuadros que todos sus amigos le habían hecho y le habían regalado, porque sí le demostraban mucho cariño. A veces Toño creía que no era merecedor del cariño que ahora se le demuestra. Entonces, en su nombre, pues, yo les quiero dar las gracias por todo el amor y todo el apoyo que nos han dado. Bueno, siempre los contrastes de emociones presentes en la Feria Internacional del Libro, con esos homenajes, con estas grandes personalidades que se reúnen año con año y ahora con este regreso híbrido que esperemos siga teniendo el mismo éxito y ya nos veremos en 2022 con Emiratos Árabes invitado de honor. Y de la Perla Tapatía nos vamos a Nuevo León gracias a los cronistas del Renacimiento mexicano. Hoy conoceremos los atractivos turísticos y naturales de la ciudad de Santa Catarina. Santa Catarina, Nuevo León. Hola, soy Jorge Santiago Alanís Almaguer, presidente del Consejo de la Crónica de Ciudad Santa Catarina, Nuevo León. Hoy quiero comentarles de un trabajo que realicé en conjunto con los cronistas de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas y como resultado dio pues el trabajo de un libro guía para que conozcan nuestra ciudad. Santa Catarina tiene un lugar maravilloso. Su cañón de la Huasteca es un lugar majestuoso. Parece que sus montañas las hicieron de cristal. Parece que sus montañas nacieron bajo el mar. Bienvenidos a Santa Catarina, un lugar en el que vas a encontrar muchos secretos. Santa Catarina es la puerta de entrada a Monterrey y tiene en este lugar pues la oportunidad de hacer alpinismo, escalada de montaña, rapel, y pues vas a observar pronunciamientos de la montaña a las cuales la gente les ha dado nombres como el cañón del Sumidero que se encuentra en Chiapas, algo parecido aquí en Santa Catarina. Tenemos la Cresta del Diablo, la Cueva de la Virgen, el lugar donde los huicholes hacen su ceremonia sagrada, que es en el Cañón de la Guitarrita. En La Fama, Santa Catarina, Nuevo León, se asentó la primera industria de Nuevo León, que fue la fábrica de hilados y tejidos de algodón, La Fama de Nuevo León. Entonces, la plaza principal, la Casa de la Cultura, el Teatro de la Ciudad, los cementerios, las iglesias, el castillo que está construido en la loma más alta del Valle de Santa Catarina, y el Club de Leones, que es el monumento al general Francisco Morazán, un monumento que se hizo en honor de este héroe centroamericano y que pues para nosotros sería maravilloso que nos visitaras. Los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes, Jorge Santiago Alanís Almaguer, en el 818-16-11-904, y también me pueden escribir o plantear alguna pregunta a mi correo electrónico, jorgesantiagoalanís@hotmail.com. Santa Catarina, Nuevo León.
Continuamos con nuestros contenidos en torno a los 16 días de activismo contra la violencia de género. Sabemos que esta ocurre en diferentes contextos, dentro o fuera del hogar. Otro factor que también contribuye a la problemática es la discriminación que se da a partir del lenguaje. Vamos a recordar que además de las mujeres, la comunidad LGBTTI+, también son víctimas de los discursos excluyentes. Platicamos al respecto con la lingüista e integrante del Colegio Nacional, Concepción Company. Con la marea feminista también se ha puesto de manifiesto la discriminación que sufre la comunidad LGBTTIQ+, así lo asegura la lingüista Concepción Company, quien como parte de los 16 días de activismo contra la violencia de género, decide dar voz al grupo diverso de las identidades sexogenéricas que se encuentra fuera de la heterosexualidad y del heteropatriarcado. La violencia de género es un hecho que está en la sociedad. O sea, hay una violencia contra las mujeres y contra estas personas que se adscriben a este grupo LGTBIQ+, o más. Es un hecho que está en la sociedad y no nos damos cuenta de que construimos discursos muy excluyentes y muy patriarcales y muy machistas. Este tipo de anuncios donde solo son hombres los que sostienen familias, eso es un marco estereotipo, es un estereotipo que ni siquiera es cierto. Hay un montón de familias monomarentales que son sostenidas por las mujeres y que es una palabra que ha surgido, de hecho surgió prácticamente desde la pandemia, ¿no? O sea, esta pandemia agudizó el problema de violencia y surgió un léxico que a mí me interesa como léxico, como tal, pero que en general es muy negativo. O sea, familias monomarentales son mujeres que no han decidido ser las sostenedoras de la familia por gusto, sino porque no les quedó de otra. De acuerdo con la integrante del Colegio Nacional, la lengua en sí misma tiene un carácter incluyente, no discrimina. Son los seres humanos los que discriminan con el discurso. Ahí habría que preguntarnos cuál es la culpa que también tenemos las mujeres o la responsabilidad. Esposa de, hija de, el apellido, nos quitamos nuestro propio apellido y tomamos el del señor. Me parece que es una ley totalmente discriminatoria. Los hombres jamás han adquirido el apellido de ninguna mujer en su vida. Jamás. Este lenguaje de la querides todes, que a mí me parece que no va a prosperar, que es etario de mujeres de unos 20 años, de activismo duro, y que, bueno, siempre el problema de esa es que, ¿qué significa la E? Pues significa un referente masculino o femenino común. ¿Cuáles son las estrategias en materia de uso del lenguaje que tenemos para luchar contra la violencia de género? Luego hay una estrategia que a mí me parece horrible porque es elitista y requiere tener una computadora o saber escribir, que es el de las X y las arrobas, como Latinox, que así se escriben las minorías LGTB en Estados Unidos, por ejemplo, con X. El problema es que es impronunciable para la pauta del español. Es totalmente impronunciable y entonces excluye la posibilidad de que lenguas que nunca han tenido escritura, como todas las lenguas mesoamericanas, con excepción del maya, pues no tendrán derecho a las mujeres y las minorías a ser incluidas. Y la arroba, bueno, ya la arroba es impronunciable del todo. Yo en la arroba no veo una A y una O, sino veo un símbolo de medida. Hay que empezar por cosas una primaria sólida donde se le exija y se le pida y se le dé a niños y niñas la misma idéntica educación y respeto al otro. Y en ese momento que tengamos educación no es información, educación es crear unos pilares muy sólidos de una sociedad respetuosa, tolerante, adecuada. Noticias 22, Karen Rivera.
El arte, el amor y la creatividad funcionan como recursos de sobrevivencia ante la enfermedad y la intolerancia. Esta es la premisa de Junio en el 93. Un ejercicio de memoria ante la amistad, de amor y valentía por la vida ante el flagelo de la pandemia de VIH. A 25 años del fallecimiento del actor Alejandro Reyes, Luis Mario Moncada escribe una pieza teatral dirigida por Martín Acosta titulada Junio en el 93. La pieza, llevada a escena por la compañía Teatro de Arena, es producto de las residencias artísticas del Centro Cultural Helénico. Determinamos que además coincidía por varios motivos con la existencia de una novela inédita que nos dejó un actor entrañable para nosotros, que es Alejandro Reyes, que abordaba un poco este fenómeno de soslayo, pero que sobre todo abordaba su vida. Era una especie de autobiografía apócrifa, podríamos decirlo, porque estaba novelada y tiene algunos elementos de ficción. Junio en el 93 se nutre de elementos autobiográficos de la vida de Alejandro Reyes, recopilados en este texto que concluyó en 1996, el año de su muerte, y en donde reivindica el amor, la creatividad y el arte como recurso de sobrevivencia ante la enfermedad y la intolerancia. Nosotros pues tratamos de acercarnos a quizá recrear esa sensación que para el público actual puede ser similar precisamente a lo que es la pandemia del COVID, ¿no? Esta situación de estar frente a algo que desconocemos, que no sabemos cuáles son los cuidados que debemos de tener, cuáles son las amenazas reales, ¿no? Y que bueno, obviamente que en un par de años hemos aprendido mucho y hemos tenido que, a golpes, digamos, de la vida misma, hemos tenido que organizarnos, ¿no? Ha cambiado radicalmente nuestra vida, como cambió para un grupo social enormemente desde los 80s. Luis Mario Moncada habla del efecto que la enfermedad tuvo en Alejandro Reyes. Yo creo que lo que hizo fue potenciar su creatividad. Curiosamente, sus años más fructíferos en lo profesional son los 4 últimos años de su vida, creo yo, en donde, se destacó como actor en montajes muy importantes, pero al mismo tiempo como escritor, ¿no? Dejando esta novela que permaneció inédita mucho tiempo, ¿no? Hasta ahora estamos haciendo una edición restringida, digamos, de ella, con los recursos que tenemos a la mano, pero que nos da a conocer que tenía un gran talento incluso como escritor y como dibujante y como músico. Junio en el 93 se presenta en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico los viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6 hasta el 19 de diciembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Nos despedimos con música y lo hacemos con notas de jazz de Pablo Prieto, que nos mandó esta información un día como hoy, pero de 1920 nace en Concord, California, Dave Brubeck, pianista y compositor que no aceptaba etiquetas para su música y que cambió el rumbo del jazz con su famoso disco de 1959, Time Out. Ha sido el jazzista que más veces visitó México, de los grandes jazzistas, un hombre de campo convertido en celebridad internacional que falleció un día antes de su cumpleaños, el 5 de diciembre de 2012, con más de 80 discos grabados. Su cuarteto es considerado uno de los grupos de jazz que más giras hizo por todo el mundo, Rafa. Así es, además, Laura, Dave Brubeck fue el segundo músico de jazz en aparecer en la portada de la revista Time en noviembre de 1954, y él se consideraba un compositor que tocaba el piano, y entre sus mentores destacan Darius Milhaud, Duke Ellington o Arnold Schoenberg, nada más por mencionar algunos. Y nos despedimos con esta propuesta, recordando por supuesto al gran Dave Brubeck y agradeciendo a Pablo Prieto su colaboración esta noche. Muchas gracias y hasta mañana.